o Ahitofel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 y 20. Y luego segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Gracias. Aleluya. ¿Estamos listos? Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Luego tenemos segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. En aquellos días, el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara la palabra de Dios, tanto cuando aconsejaba a David como a Absalón. Puede sentarse. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de este pasaje bíblico, empezando primero por Samuel y luego veremos los detalles de Ahitofel, nos damos cuenta que la Biblia dice en el versículo 1 de este capítulo 3 que en aquellos días el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. En este ambiente se desarrolló y creció Samuel, donde había una decadencia espiritual y religiosa, tanto así que los sacerdotes, hijos de Elí, se encargaban de robar la parte que le correspondía del sacrificio en la quemación dentro del altar de bronce. Tanto es así que dice la Biblia que ellos cometían actos de adulterios contra aquellas mujeres encargadas de guardar o de estar en el tabernáculo. Samuel creció en un ambiente donde no había rey en Israel y por lo tanto cada quien hacía lo que bien le parecía. Nosotros sabemos que Samuel nació producto del cumplimiento de una promesa de Dios a Ana. Sin embargo, nosotros vemos en Samuel que a pesar de tener efectos adversos, a pesar de crecer en un ambiente de corrupción, pudo ser una persona que emergió como la esperanza de Dios para el pueblo de Israel. De manera que el versículo 1 inicia con una nota de tristeza, pero el versículo 21 cierra con una nota de esperanza cuando dice la Biblia que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Ese es el tipo de personas que nosotros debemos, somos y necesitamos ser en este tiempo. Pareciera que tuviéramos escenarios iguales, donde no hay hijos para padres, donde no hay padres para hijos. Pareciera que tenemos escenarios iguales, donde hay una decadencia espiritual en muchas vidas, en muchas familias que no se reúnen para alabar a Dios. Sin embargo, Samuel supo marcar la diferencia y en él se manifestó la palabra de Jehová. La Biblia dice que Samuel creció en el templo. Empezó como niño a guardar y a hacer lo que mandaba Elí, a pesar de que no era un líder esperado, porque su conducta, debido a la permisión que hacía con sus hijos, lo manchaba delante de la presencia de Dios. Samuel servía a Elí. Nosotros, a la luz de la palabra de Dios, nos vemos en este ejemplo. ¿Estamos siendo Samuel? ¿Estamos emergiendo en medio de una conducta inapropiada, en medio de leyes que muchas veces no son procristianas, sino anticristianas? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde de manera que los demás puedan ver que Dios está en nosotros? Debemos ver la segunda cosa que hacía Samuel, un hombre diferente. Y es que dice la palabra que cuando Samuel fue llamado por la cuarta vez delante de Dios, Samuel dijo:
habla Jehová, porque tu siervo escucha. Esto hizo que cuando Samuel crecía y Jehová estaba con él, era porque él podía escuchar la voz de Dios. Él podía discernir la voz de Dios. Nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿estamos siendo el Samuel de este tiempo? ¿Estamos escuchando adecuadamente la voz de Dios? ¿O simplemente estamos prestando atención a las voces que nos confunden y que hacen pensar que sea Dios y realmente Dios no está ahí? Recuerda que el enemigo es capaz de fingir, el enemigo es capaz de confundir. Recuerda lo que dice la Biblia cuando Elías estaba en la cueva en el monte Oreb. Había un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y Jehová sí se había manifestado por medio de un terremoto en el monte Sinaí. Había un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y él anteriormente se había manifestado por medio del fuego cuando descendió aquel fuego y consumió el holocausto que Elías había preparado. Sin embargo, Dios se mostró por medio de un silbo apacible, algo que tal vez Elías no había experimentado antes, pero algo le indicó a él que realmente Dios estaba ahí. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no nos adaptamos a elementos estándares. Simplemente podemos distinguir a Dios hasta por medio de un niño, y podemos identificar al enemigo hasta por medio de un ángel. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo a Dios por medio de algo que nosotros creemos que es el fin, cuando debería ser el medio? En el tiempo de Samuel, la Biblia dice que los filisteos capturaron el arca, porque los israelitas entendían que tener la presencia de Dios en medio de ellos era tener visible el arca. Aquellos que escuchan a Dios, lo escuchan no importa que sea fuera o dentro de su cuarto de oración. No importa que sea en el campo o en la ciudad. No importa que sea en el monte o no importa que sea en el valle. Aquel que ha escuchado a Dios transmite lo que Dios le da. De manera que cuando Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, era porque éste escuchaba a Dios y transmitía lo que Dios le revelaba. Es tanto así que dice la palabra en los versículos anteriores, en el versículo 18, que Samuel le manifestó a Elí todo lo que Dios le había dicho sin ocultarle nada. Muchas veces tenemos el miedo de ser como Samuel, porque pensamos que no vamos a ser aceptos delante de la gente, porque queremos conservar el status quo, porque queremos conservar el aprecio de la gente. A veces Samuel tuvo que tomar decisiones y decirle a ellos: ustedes pecaron contra Dios, y si ustedes creen que no han pecado contra Dios, yo les voy a pedir a Dios que envíe ahora truenos. Y Dios envió truenos. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia en el capítulo 12? Por eso, cuando la Biblia nos enseña que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras, era porque lo que él hablaba no era de su propia cuenta, sino que hablaba conforme a la voluntad de Dios. Cuando de nosotros estamos hablando conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos comunicando el propósito de Dios. A veces el propósito de Dios no lo entendemos. Sin embargo, el propósito de Dios debe ser aceptado, debe ser obedecido, debe ser ejecutado si queremos ser el Samuel de este tiempo. Samuel fue el hombre que pudo entender de que a pesar de que tenía todo en contra, si Dios estaba con él, no había nada que pudiera doblegarlo en lo que Dios le había puesto en su corazón. Por eso dice la Biblia: todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel fue conocido porque era fiel a Dios. ¿Estás tú siendo conocido por tu fidelidad a Dios? ¿Estás tú siendo conocido porque realmente Dios honra a los que le honran? ¿O busca más las honras de los hombres en lugar de la honra que Dios te puede dar? Por medio de su fidelidad a Dios, todo Israel pudo conocer a Samuel. Por medio de nuestra fidelidad a Dios, los demás se van a dar cuenta
que hay un israelita dentro de nosotros, que hay un Jesús de Nazaret dentro de nosotros. Amén. Y nos van a respetar, nos van a obedecer, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Otra de las cosas que nosotros vemos con respecto a Samuel es que era conocido como era fiel profeta de Jehová, porque como profeta él tenía compromiso con el cielo, y como era el representante de Dios en medio del pueblo, debía comunicar las cosas, ya que estas informaciones, estas decisiones del cielo iban a impactar la nación. Recuerden que nosotros somos hombres y mujeres en este tiempo que constituimos el pulmón espiritual de este mundo. En el momento en que la iglesia sea levantada, en el momento en que los Samuel de este tiempo seamos levantados, va a aparecer nuevamente la anarquía, va a aparecer nuevamente el caos, porque cuando dice la Biblia que digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los Samueles tienen cuidado con lo que dicen, porque saben que sus decisiones serán imitadas por los demás. Los Samueles tienen cuidado con lo que hacen, porque ellos saben que hay un leoncillo que va detrás de él y que va siguiendo sus pasos, y que las decisiones que él tome pueden impactar su familia. Por eso es que debemos preguntarnos, como padres, como hombres valientes, como mujeres de familia, ¿estamos nosotros cumpliendo el rol de Samuel, de comunicar la palabra de Dios a nuestra familia, de impactar con la palabra de Dios a nuestra familia, de que nuestra familia marque realmente la diferencia y no sea como aquellos que están acostumbrados al mundo que hoy vivimos? Debemos hacernos la pregunta: ¿estamos impactando adecuadamente en nuestro trabajo, demostrando con nuestras acciones que hay un Samuel que llevamos dentro y que los demás pueden acercarse a nosotros para obtener el consejo, para obtener la palabra de Dios? Nosotros como cristianos no solamente estamos llamados para que las personas que son cristianas se nos acerquen, sino que hay muchos coperos, hay muchos panaderos que están en la cárcel, que no son cristianos y que están buscando de nosotros una palabra de Jehová. Gracias. Gloria a Dios. No todos eran cristianos en los tiempos de Samuel. No todos obedecían la palabra de Dios. Sin embargo, cuando dice la Biblia, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde el norte hasta el sur, pudo conocer que Samuel era profeta de Dios. Hay muchas personas que tú no lo vas a convencer de que sean cristianos, pero no van a poder refutar tu testimonio. Hay muchas personas que tú tal vez no conseguirás que ellos se conviertan en tus manos, pero sí el impacto de la vida que tú has dado de cristiano logrará que, aunque se convierta con otros, sea un siervo de Dios. Pero también la vida de Samuel impactó la nación israelita. Recuerde que las naciones se cambian no siempre de la noche a la mañana, sino a partir de una decisión. Una decisión de un adolescente fue el que llevó a la corte a que este país sacara la Biblia de las escuelas. Una decisión de un hombre fue que motivó a que este país fuera edificado sobre los cimientos cristianos. Una decisión de usted para hacer la diferencia en medio del ámbito que Dios le permita ministrar. Y cuando digo el ámbito que Dios le permita ministrar, no siempre es desde el púlpito, porque hasta en la esquina es un escenario ideal para Dios hacerlo ministrar. Es lo que va a decir si realmente nuestro paso por este mundo ha marcado la diferencia y ha valido la pena. Samuel hace mucho que se murió, pero todavía sigue viviendo por medio de las Escrituras. Amén. Tenemos muchas personas que han muerto a lo largo de los años, predicadores, evangelistas, pero todavía su descendencia sigue transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, vámonos al otro extremo,
Ahitofel. La Biblia dice que Ahitofel era un hombre que era bien inteligente, era muy sabio, era uno de los consejeros tanto del rey David como después de Absalón. Pero, ¿qué pasa con Ahitofel? Ahitofel tenía un rey conforme al corazón de Dios. Ahitofel creció en un ambiente donde la palabra de Dios no escaseaba, sino que era abundante. Estaba en un lugar donde había fidelidad a Dios, donde los sacerdotes demostraban que realmente se podía servir a Dios. Sin embargo, Ahitofel no fue el hombre conforme al propósito, conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir que para usted ser cristiano, para usted ser un siervo de Dios, para usted demostrar fidelidad a Dios, no es necesario que su ambiente sea el más idóneo, porque ciertamente la actitud está en el corazón. Ahitofel pudo ser mejor que Saúl. Sin embargo, tenía un corazón marcado por el orgullo. Tenía un ambiente adecuado, tenía una tierra fértil, podía ser el mejor de su época. Sin embargo, este decidió marcar la diferencia para mal. A lo largo vemos también en el siglo XX cómo hombres, como líderes nacionales e internacionales marcaron la diferencia para mal, a pesar de que tenían leyes justas, a pesar de que tenían hombres comprometidos. Sin embargo, ellos decidieron ser la oveja negra por su propia cuenta. Ahora, ¿qué es la cosa que nosotros tenemos que cuidarnos de Ahitofel? Es que Ahitofel, lamentablemente, lo creamos nosotros. ¿Por qué lo creamos nosotros? Porque dice la Biblia en el versículo 23 que acabamos de leer, que en aquellos días el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara la palabra de Jehová. Cuando nosotros acudimos a los hombres de Dios creyendo que ellos tienen la palabra infalible, pero no consultamos las Sagradas Escrituras, estamos creando un Ahitofel. Cuando nosotros creemos que solamente la palabra de la profetisa, la palabra del vidente, es la que vale por encima de los intereses de la palabra de Dios, estamos creando un Ahitofel. Cuando nosotros creemos que solamente el consejo de nosotros, casi siempre, es el que más nosotros le hacemos caso, que la gente nos hace caso, que nosotros tenemos todas las de ganar, estamos creando un Ahitofel. Pero la Biblia aclara en este versículo 23, era como si se consultara la palabra de Jehová. Pero no es cómo, es cuándo. Una cosa es que se parezca y otra cosa es que sea. ¿Cuántas horquijas, cuántas prendas nosotros vemos que hay en nuestros comercios? Sin embargo, se parecen, pero no son. Por eso hay tantas unidades que combaten la piratería, que combaten la propiedad intelectual en el mundo entero. Porque hay cosas que nosotros creemos que pueden ser y lo compramos creyendo que es, pero nos damos cuenta más tarde y dolorosamente que son Ahitofeles y no son auténticos Samuel. Ahitofel nosotros lo conocemos porque cuando su consejo no se lleva a cabo, entonces él se da cuenta que lo están atacando a él. Él cree que sus consejos cuando lo aceptan es porque lo están aceptando a él, y sus desastres, sus consejos cuando no se aceptan, él lo personaliza. Por eso es que en medio de nuestras reuniones, por medio de nuestra familia, cada uno, dice la Biblia, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando usted crea que está siendo el último porque es el más importante, recuerde que Cristo fue el más importante, sin embargo se portó como el menos porque se constituyó en el servidor de cada uno de nosotros. Ahitofel era abuelo de Betsabé. ¿Se recuerdan de Betsabé? Aquella que David la tomó prestada, que cometió adulterio. Pues sucede que él era abuelo de ella. Dice la Biblia que Ahitofel era el padre de Elián,
y Elián era el padre de Betsabé. Pues miren, cuando David cometió este acto de adulterio, Ahitofel tal vez no dijo nada, pero se la tenía ahí debajo de la manga. Ahitofel representa a aquellas personas que no dicen nada muchas veces, pero tienen la suya por debajo de la manga y no dudan en utilizar su poder, no dudan en utilizar su influencia cuando tienen que hacerlo para provecho propio, cuando tienen que hacerlo para vengarse de alguien por algo que le hayan hecho. El consejo que tú estás dando, ¿lo está dando por beneficio propio, buscando interés personal, o lo está dando porque realmente es lo que conviene decirle a la persona? Hay personas que están buscando, como acá, que Dios le diga a ellos lo que ellos quieren escuchar, pero no es así, sino que necesitamos mucho Micaías, que Dios nos diga lo que nosotros necesitamos saber. Debemos cuidarnos, porque hay muchos Saúles que Dios muchas veces lo pone cerca de nosotros, a nuestra disposición, pero no es el tiempo de acabar con ellos, sino dejar que sea Dios quien los confunda y acabe con ellos. Hay muchos Ahitofel que cuando entienden que sus deseos son rechazados, terminan aniquilándose a sí mismos, terminan suicidándose, terminan yéndose de la iglesia, terminan arruinando el ministerio, terminan arruinando la vida de otros y terminan, lamentablemente, como en algunos casos, blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y aquellos que blasfeman en contra del Espíritu Santo, dice la Biblia, que no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero hay algo que me preocupa mucho de los Ahitofel, y es que estos a menudo traicionan a quienes sirven. Si hay un Ahitofel que usted está identificando, o si usted mismo, cuando se está haciendo el análisis, se da cuenta de que hay algo de Ahitofel en su vida, dígale a Dios: quita de cuajo esa actitud de mi vida. Porque el Ahitofel empieza manso, pero termina orgulloso. Recuerde que Jesús tenía un Judas. Muchas veces los líderes tienen ese Ahitofel y quieren que cambie. Lo tienen ahí en forma de cizaña y quieren que se vuelva trigo. Jesús lo tenía ahí. No le quitó el cargo de tesorero. Él sabía que más tarde lo iba a traicionar. Pero hay algo que dicen por ahí, un dicho viejo: los Judas se suicidan solos. Los Ahitofel terminan atentando contra sí mismos, porque a pesar de que ellos estaban en la iglesia, realmente estaban buscando la oportunidad para imponer sus decisiones. Recuerda que cuando Judas no se le hizo caso en su decisión, entonces él dijo: bueno, ya no hay nada que buscar en este Jesús de Nazaret. Yo pienso que este era el que iba a reinar sobre Israel, pero se acabó. Entonces lo voy a entregar rápidamente ante los principales sacerdotes para que ellos se ocupen de él. Más tarde se dio cuenta cuán equivocado estaba, y lamentablemente cayó por su propio peso. Al vernos en este espejo, tenemos a Samuel por un lado, tenemos a Ahitofel por el otro lado. Esta pregunta usted no me la conteste, simplemente piénsela, medite y diga con quién usted se va, con quién usted se está identificando. Muchos me dirían con Samuel, pero la respuesta está en sus decisiones. La decisión que usted tome decidirá si realmente está Samuel en usted o está Ahitofel. Cuando alguien le ofrezca o le pida un consejo, de quien usted recibe el consejo va a decir si está Samuel o Ahitofel. Porque Samuel consultaba a Dios. Ahitofel utilizaba sus propias experiencias, utilizaba su sagacidad, utilizaba sus artilugios humanos. Entonces, si nosotros podemos contestarnos a sí mismos, no solamente contéstese hoy, mañana cuando se levante, pregúntese:
¿con quién me identifico? ¿Con quién estoy? ¿Con Samuel o con Ahitofel? A medida que vaya pasando el tiempo, los demás también se darán cuenta si usted es Samuel o es Ahitofel. Los líderes de la iglesia se darán cuenta. Es probable que también la nación se dé cuenta, porque Barrabás empezó siendo un pequeño ladrón, un pequeño bandido, y al final terminó siendo conocido por Poncio Pilato y por el mismo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea, desconocido para muchos. Sin embargo, a los 30 años empezó su ministerio y fue conocido por todo el mundo. Cristo está en usted. Cristo desea que usted, como el Samuel de este tiempo, sea reconocido porque verdaderamente Dios está en usted, porque su vida refleja a Cristo y porque donde quiera que usted está, lo pueden sacar aún sin usted hablar como un verdadero cristiano. Le pedimos a Dios en esta hora para que nos ayude a ser como Samuel. Oremos a Dios. Padre de la gloria, te bendecimos, te adoramos. Reconocemos que tu fidelidad es grande. Reconocemos que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que muchas veces nos pones trampa para que nosotros seamos como Ahitofel. Pero líbranos, Dios. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos resistir la tentación, para que nosotros podamos someternos a ti y que podamos ser como Samuel. A pesar de que crezcamos en un ambiente hostil y adverso, tu palabra está en nuestra vida y tú nunca dejarás caer a tierra ninguna de nuestras palabras cuando nosotros te servimos a ti. Padre, a ti nos rendimos en esta hora y creemos, Señor, que tu palabra debe seguir morando abundantemente en nuestros corazones, y esta es la que nos marca para ser fieles. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice a nuestros pastores. Bendice a cada familia aquí representada, a cada hombre, cada mujer que como cabeza de familia está formando Samueles o Ahitofel. Ayúdales, Dios, para que siempre puedan cosechar un Samuel y no un Ahitofel. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.